Ya, ahí empecé a grabar. Bueno, hoy día comenzamos un nuevo pilar fundamental, como le estaba comentando, y este tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? El crecimiento espiritual del cristiano. Bueno, ahí tenemos una imagen que nos grafica muy bien con respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento en la vida de un cristiano, ¿ya? Así, mis queridos hermanos, como en nuestra vida natural como seres humanos, crecemos, ¿ya? Así también en la vida cristiana, en la familia del Señor, también hay el mismo comportamiento que en la vida natural. Cuando llegamos a Cristo, tenemos el encuentro con el Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, el Señor nos redime, nos reconcilia, ¿cierto? Eh, tenemos como los temas pasados, como lo hemos visto, tenemos una verdadera conversión y esa conversión significa que nacemos de nuevo, ¿cierto? Hay un nuevo nacimiento. Y ahí, ¿cierto? Como vemos en la imagen principal, primero, en la vida cristiana estamos como niños fluctuantes, y eso lo habla la Biblia, ¿ya? Después empezamos a dar los primeros rudimientos, ya los primeros pasos, cuando ya empezamos a caminar, ya son los primeros rudimientos. Y por eso que es muy importante que en los primeros 3 años del nuevo nacimiento, del nuevo cristiano, es muy importante que este individuo, este hijo de Dios, tenga un discipulado concreto bajo las doctrinas fundamentales de la palabra, ¿ya? Porque es ahí donde el niño va a poder cimentar, ¿cierto?, su crecimiento. Así como en los primeros años de vida el niño necesita la leche materna para que su cuerpo obtenga todas las vitaminas, todo lo que ese pequeño ser necesita para crecer, tanto físico como intelectualmente, ¿cierto? Así también en la vida cristiana, los primeros años es muy fundamental, ¿ya? Y después, claro, viene como en la tercera etapa que ve el dibujo ahí, eh, empezamos ya a comer más comida sólida. En alguna oportunidad Pablo le dice a alguna iglesia que ya por los años que llevaban Pablo ya tenía que darle comidas sólidas, pero todavía tenían necesidad de leche, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía eran inmaduros, no habían crecido en la vida espiritual, ¿ya? Y después, claro, en la última etapa, ¿cierto? Aumento de nuestro cuerpo, los años, ¿cierto? Ya el Señor va poniendo responsabilidades a nuestra vida, a lo mejor predicadores, a cargo a lo mejor de grupos pequeños, a cargo de grupos dentro de la congregación, ¿ya? Y por último, ¿cuál es nuestra meta? Como dice ahí, la plenitud de Cristo. Bueno, y eso obviamente lo vamos a lograr cuando seamos convertidos, ¿cierto?, en esta vieja naturaleza a una nueva naturaleza, ¿ya? Eso va a ser en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ¿ya? Pero eso más o menos es el crecimiento que uno tiene que tener en la vida cristiana. Bueno, y estos pasos obviamente los vamos a ir detallando paso a paso, valga la redundancia, para que podamos ir viendo dónde estamos, ¿ya? En la vida cristiana particular mía, he visto muchos hombres y mujeres que se jactan de llevar tantos años en el Evangelio o en una iglesia, pero sus conductas, ¿ya?, y sus acciones eh, dejan mucho que desear con respecto a los años que han llevado la congregación. Y muchas veces pueden llevar años dentro del Evangelio de una congregación, pero siguen siendo niños, ¿ya? Incluso siguen siendo niños de pecho, porque no han crecido, ¿ya? Y como lo vamos a ver más adelante, el crecimiento va netamente relacionado con nuestra eh,
con nuestro interés de crecer, ¿ya? Con nuestro interés de crecer. Mire, dice ahí, tanto el insecto más pequeño como una enorme ballena crecen y se desarrollan según su especie. ¿Cómo es esto posible? Porque ambos tienen vida, ¿ya? No importa lo hermosa que sea una roca, no tiene vida y no puede crecer. ¿Por qué? Porque es algo que es inerte, ¿ya? El crecimiento solo ocurre en las cosas que tienen vida, ¿ok? Y según la Biblia, el crecimiento de los creyentes en Cristo también es completamente un asunto del crecimiento de la vida. ¿Pero qué significa esto? Bueno, y ahí vamos a ir viendo las comparaciones paso a paso, ¿ya? Y obviamente que las vamos a ir rectificando y comprobando con la palabra del Señor, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver qué es crecer en la vida divina, ¿ya? Vamos a ver el crecimiento espiritual según la Biblia. El crecimiento requiere alimentación, ¿ya? Y por último, cómo crecer día a día, ¿ya? Recuerden, queridos hermanos, que el crecer, o con respecto a la vida cristiana, no termina, ¿ya? Como lo decía anteriormente, hasta que el Señor viene particularmente por cada uno de nosotros, o si el Señor viene colectivamente. Ahí termina nuestro crecimiento. Eso quiere decir que toda nuestra vida cristiana es en pos de crecimiento. El que diga que ya lo conoce todo, lo sabe todo, es un mentiroso, ¿ya? Eso es una mentira, ¿ya? Desde el hombre más prominente con respecto al cristianismo hasta el primero que ya viene entrando recién a la vida cristiana, todos estamos en el proceso de crecimiento, ¿ya? Y que nosotros habitualmente lo conocemos como el proceso de la santificación, ¿ok? El proceso de la santificación, que tiene que ser progresiva, ¿ok? Ese crecimiento tiene que ir progresivamente, ¿ya? No decresivamente, no tiene que ir hacia atrás, sino que tiene que ir hacia adelante, ¿ya? Así que hay muchos cristianos que en la vida del Evangelio se quedan estancados, ¿ya? Llegan a un torciento crecimiento, pero eso no es que Dios lo quiera así, sino que en algún sentido nosotros nos hemos dejado estar y no hemos seguido creciendo, ¿ya? Pero en la vida cristiana todos los días tenemos que crecer. De alguna u otra manera, Dios siempre nos está enseñando algo. Bueno, como primer punto dice, crecer en la vida divina. Y ahí tenemos un texto bíblico, Juan, capítulo 1, verso número 12 y 13, para que lo vayamos buscando. Estos son los textos que van siendo de aporte para nosotros entender que estas enseñanzas son netamente bíblicas, ¿ya? Juan capítulo 1, verso 12 y 13, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí estamos hablando la primera etapa del crecimiento, que es el nuevo nacimiento. Dice ahí que nosotros fuimos engendrados, ¿ok? Espiritualmente por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nuestro nacimiento o nuestro encuentro con el Señor no tiene nada que ver con un esfuerzo del ser humano de buscar a Dios, sino que Dios hace el trabajo de buscar al hombre, porque el hombre está lejos de Dios. Entonces es Dios quien busca al hombre. Es Dios el que va al encuentro del hombre,
¿Ok? Entonces este texto nos dice que nosotros fuimos engendrados no por voluntad de hombre, ¿cierto? Sino que por la voluntad del Señor. Ni tampoco fuimos engendrados de sangre. O sea, no es algo natural, sino que es un nacimiento espiritual. ¿Ya? Para responder estas preguntas, debemos darnos cuenta de lo que sucedió cuando primero nos arrepentimos y creímos en Jesucristo. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos salvados del juicio eterno, ¿ya? Pero eso no es todo, dice ahí el texto. Algo monumental tuvo lugar dentro de nosotros. Nacimos, ¿cierto? De nuevo del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. La parte más fundamental y profunda de nuestro ser. Este nacimiento trajo la vida misma de Dios en nosotros. Y ya que fuimos engendrados de Dios con su vida, fuimos hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es esto, hermano. Pero no deberíamos permanecer como niños. La vida de Dios en nosotros debe crecer y aumentar. Este es el verdadero crecimiento espiritual. Si Cristo está en nuestras vidas, si Cristo está en un ser humano, ese hombre, esa mujer, ese hijo de Dios, inevitablemente tiene que crecer. ¿Ya? Nuestro querido Padre Dios desea ver crecer a todos sus hijos por el aumento de su vida en nosotros. Necesitamos, hermanos, crecer día a día, año tras año, hasta alcanzar la madurez. Así es como se cumple su gran plan para nosotros. Dios, en este plan de redención que tiene y que fue concebido desde la eternidad, antes de la caída, antes de fundar todo lo que está creado, Dios ya tenía un plan con el ser humano, el plan de redención. Y vamos a ver un poquito con este plan porque va netamente relacionado con el crecimiento. Si no conocemos el plan de Dios trabajando en la vida del hombre y trabajando en nuestra vida, no podremos en algún sentido entender cómo crecemos, ¿ya? O cómo es la forma de crecer. Entonces tenemos que un poco conocer cuál es este plan de Dios para el ser humano y para sus hijos. Primero, queridos hermanos, hay que entender que Dios es un Dios con propósito, ¿ya? Dios no ha creado nada, Dios no hace nada al azar. Dios, todo lo que hace, lo hace con un propósito. La Biblia nos muestra que Dios nunca hace nada sin propósito, ¿ya? Él siempre actúa intencionalmente, con un plan en su mente. Mire lo que dice ahí, anote este texto, Apocalipsis, capítulo 4, verso número 11. Apocalipsis número 4, verso número 11. Y dice así: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ya? Ahí tenemos un texto que nos afirma que todo lo que vemos, incluso lo que está más allá de nuestra vista, fue creado por Dios con un propósito. Bajo su voluntad fueron creados. Y este versículo, queridos hermanos, nos deja en claro no solo que Dios tiene una voluntad, sino que Él creó todas las cosas por su voluntad. ¿Ya? Y si también este texto, hermano, lo comparamos con el texto de Efesios capítulo 1, vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo número 1, también en el verso número 11, y dice así, dice,
en Él, o sea, en Cristo o en Dios, asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Bueno, aquí tenemos también una de las cualidades de la cadena inquebrantable que sale ahí en el libro de Romanos, ¿cierto? Que Él nos predestinó, fuimos predestinados. O sea, hay un previo conocimiento de nuestro destino, ¿ok? Eso quiere decir que antes que las cosas fueron creadas, antes de todo lo que vemos fue creado, nosotros ya estábamos predestinados. Dios ya nos conocía, ya sabía que hoy día, ¿cierto?, seríamos sus hijos, y Él ya sabía que hoy día incluso estaríamos estudiando esto que estamos estudiando hoy con respecto al crecimiento, ¿ya? Entonces, cuando habla aquí en este texto de Efesios con respecto a esta palabra de propósito, aquí se está refiriendo, ¿cierto?, a consejo y voluntad. Nos indica que Dios es un Dios con propósito, ¿ya? Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó antes de todas las cosas, como dice el libro de Efesios, con un propósito, ¿ya? Y a partir de solo estos dos versículos que hemos leído, porque hay muchos más, queridos hermanos, pero si tomamos estos dos versículos de Apocalipsis y de Efesios, podemos ver que Dios quiere algo. Y para obtener lo que Él desea, Dios tiene un plan. Y obra todo según el consejo de su voluntad, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que nada es por la casualidad, ¿ya? Aquí queda obsoleta la teoría del Big Bang, ¿cierto? De esa gran explosión donde se creó todo, ¿ya? Queda obsoleta la teoría del mono, de Darwin, ¿cierto? Que venimos del mono y fue evolucionando. Aquí, solamente con estos dos textos, vemos que Dios crea las cosas con un propósito, ¿ok? Entonces, ahí como primer punto sobre este gran plan que Dios tiene con la humanidad, el primer concepto es que Dios es un Dios con propósito. Eso siempre tiene que quedarnos claro, ¿ya? Dios siempre hace algo con un propósito. Segundo, y en este propósito, Dios, ¿cierto?, tuvo en su mente crear al hombre y a la mujer. ¿Ya? Eso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿ya? Ahí parte el propósito con respecto a la humanidad, ¿ya? Ahí parte con respecto el propósito que Dios tiene desde antes de la fundación de todas las cosas con el ser humano, ¿ya? ¿Y qué dice ahí? En Génesis 1 nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, simplemente habló Dios y dijo, haya, y las cosas llegaron a existir, incluyendo la luz, la tierra seca, las plantas, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, las criaturas marinas, las aves, los animales. Dios estaba feliz con lo que creó, con la naturaleza, ¿ya? La Biblia nos dice que Dios vio que era bueno, ¿ya? Cuando creó todas estas cosas, ¿ya? Toda la naturaleza, Dios dijo que era bueno, y eso lo encontramos ahí en el primer capítulo de Génesis. Entonces, cuando Dios llegó ahí en Génesis capítulo 1, verso 26, que es el texto que está ahí en pantalla, ya la Biblia dice y registra por primera vez el pensamiento de Dios con respecto al hombre que él crearía. ¿Y qué dice ahí? Dice textualmente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿Y qué significa esto? Porque a veces hay mucha confusión de a su imagen, a su semejanza. Dios quería hacer al hombre de una manera única, ¿ya? Su imagen y conforme a su semejanza, puesto que Dios tiene una mente,
parte emotiva y parte voluntad, Él también quería que el hombre tuviera una mente, parte emotiva y parte voluntad. ¿Ya? Ahí nos vamos dando cuenta por qué Dios quería y por qué dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ya? Entonces, ahí también vemos un concepto de la Trinidad de Dios. Porque ahí, ¿con quién estaba hablando Dios? Con su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Y con esta Trinidad divina, con el Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos. ¿Ya? No dice, voy a hacer. O sea, dice, hagamos, está pidiendo consejo a la Trinidad divina. ¿Ya? O sea, a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos conforme a su imagen y semejanza, ¿ya? Cuando hablamos conforme a su imagen, estamos hablando de esa voluntad, de esa mente y de esa parte emotiva que tiene Dios, ¿ya? Y cuando hablamos, cuando dice el Señor, y conforme a nuestra semejanza, es decir, que se pareciera a Él, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros miramos una fotografía de una persona, ve la semejanza de esa persona, ¿cierto? Usted dice, se parece a tal persona, ¿cierto? Porque está viendo la fotografía. Dios quería también que el hombre fuera conforme a su propia semejanza, que se pareciera a Dios con respecto a lo moral, a lo ético, ¿ya? Por eso que Dios creó al hombre en perfección, en santidad, en el huerto del Edén, ¿ya? Y luego, en lugar de simplemente decir, haya un hombre, Dios creó al hombre de una manera muy, muy intencional. ¿Por qué digo intencional? Porque si pasamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 7, ¿ya? Génesis capítulo 2, verso 7, Jehová Dios, dice así, conformó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y llegó a ser el hombre alma viviente. ¿Ya? Y aquí también, ¿ya? Vemos que además, queridos hermanos, de Dios de crear al hombre a su propia imagen y conforme a su semejanza, Dios también hizo al hombre con una característica distintiva. ¿Y cuál es esa característica? Le dio un espíritu humano. ¿Ok? Recuerden que la naturaleza, incluyendo los animalitos, ellos no tienen espíritu. ¿Ya? Ellos no son seres espirituales. ¿Ya? El hombre, el ser humano, es el único ser espiritual. ¿Ya? La creación, incluyendo todo el reino animal, ¿cierto? Todos los animalitos, los insectos, las aves, ¿ya? Son creación de Dios, pero ellos no tienen espíritu, ¿ya? Claro, cuando decimos, ¿cierto? Que hay películas que dice los animalitos se van para el cielo, su espíritu, bueno, eso son películas, ¿ya? Pero en la realidad no es así, ¿ya? Los animalitos en algún sentido tienen alma, ¿ya? Porque ahí ellos sienten, ¿ok? Así como nosotros en nuestra alma tenemos sentimiento, por eso que los animalitos pueden llorar, ¿cierto? Pueden echar de menos, ¿ya? Pueden estar contentos, ¿ok? Porque manifiesta sus emociones, ¿ya? Pero no son seres espirituales, ¿ya? El espíritu humano, queridos hermanos, es tan especial que la palabra de Dios lo pone al mismo nivel que la creación de los cielos y de la tierra. Eso se debe a que el espíritu del hombre le permite al hombre conectarse, recibir y contener a Dios. ¿Ya? Por eso que no debemos extrañarnos que después de que Dios creó los cielos, la tierra y finalmente al hombre,
En Génesis 1:31, ¿qué dijo Dios? Y vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí era muy bueno. ¿Ya? Antes había dicho que el Señor que todo lo que había creado era bueno. Entonces, una vez que terminó de crear al ser humano, ahora dijo que todo era muy bueno. ¿Ya? Por eso que el clímax de la creación es Dios haber creado al hombre y a la mujer. ¿Ya? Solo después de que el hombre fue creado, Dios consideró a toda su creación no solamente como buena, sino muy buena. Y Dios está feliz con todo lo que Él creó, especialmente con el hombre. ¿Ya? Es como cuando los hermanos que trabajan en manualidades, ¿cierto? O en cualquier trabajo. O cuando creamos algo, porque recuerden que nosotros como somos semejanza de Dios, tenemos la capacidad de crear cosas. ¿Ya? Entonces, cuando usted crea algo o hace su trabajo y le sale excelente, ¿usted cómo se siente? Se siente alegre, pues, porque hizo algo bueno. Incluso muchas veces a lo mejor se ha sorprendido porque quedó realmente bueno. ¿Ya? Entonces, así también el Señor se sintió, se emocionó en su parte emotiva de que lo que había hecho con el hombre lo había hecho perfecto y muy bueno. ¿Ya? Pero ¿qué pasó, querido hermano? ¿Qué pasó en este plan de Dios? Se produjo la caída de la humanidad. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de este plan que Dios tiene con la humanidad, ¿ya? Y estamos haciendo ahí, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes conocen esta secuencia, pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? ¿Qué pasó después de que Dios había creado todo? Bueno, se produjo la caída del hombre. Hemos visto cómo Dios creó al hombre según su plan de una manera maravillosa, pero en este universo, Dios tiene ¿a quién? A un enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? Satanás. ¿Ya? Y Satanás odia a Dios y odia al hombre porque el hombre cumplirá el deseo de Dios. Así que Satanás aprovechó la oportunidad y tentó al hombre a desobedecer a Dios. ¿Ok? En lugar de recibir la vida de Dios como Dios deseaba, el hombre tomó la naturaleza maligna de Satanás. Debido a esto, todos nosotros, o sea, toda la humanidad, fue contaminada por el pecado y fuimos separados de Dios. ¿Ya? La consecuencia de eso, todos. Esta corrupción o esta caída, ¿ya? Ha sido la fuente de todo el mal vicioso en este mundo a lo largo de toda la historia humana. ¿Ya? O sea, las enfermedades, las guerras, las pestes, las divisiones, las muertes, todo es a causa de la caída del hombre. Incluso los desastres naturales, el desorden que hay en la naturaleza, también es producto de la caída del hombre. ¿Ya? Pero hay algo magnífico que nosotros, hermanos, tenemos que entender. Nada puede impedir que Dios lleve a cabo su plan. ¿Ya? Con nosotros, con el ser humano, con la humanidad. En la sabiduría de Dios, Dios mismo se hizo hombre. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, de Jesús, ¿cierto? Ahí tenemos. ¿Cuál fue el plan de Dios? Bueno, comienza en Génesis 3:15 y termina en Juan 3:16. ¿Alguien puede leer Génesis 3:15 y después alguien leer Juan 3:16? ¿Ya? Para que veamos y comparemos ahí este plan que, a pesar de que el enemigo quiso troncarlo, Dios continúa con su plan. ¿Ya? Génesis Amén. 3:15. Amén, hermana Amén. Sandra. 3:15.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. 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 ¿Ya? Bueno, ahí estamos hablando, ahí Dios sentenció a la serpiente, ¿ya? Ahí Dios en Génesis 3:15 sentenció a Satanás, que va a llegar esta simiente divina, y esta simiente, ¿a dónde lo va a herir? En la cabeza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Le va a dar muerte en la cabeza. ¿Y dónde se cumplió? Bueno, ahí en Juan 3:16. ¿Quién tiene Juan 3:16? Amén. Hermano Amén. José o hermana Mirna. ¿Quién lo va a hermana. decir? Hermana Mirna. La hermana. Ya. Hermana Mirna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Ya? Ahí tenemos los dos extremos del plan de salvación. ¿Ya? Este plan, que como siempre lo digo yo y lo enseño, no es que Dios tuvo un plan B después de la caída, sino que es el mismo plan. Es un solo camino, es una sola secuencia. ¿Ya? Entonces, Jesús murió en la cruz por los pecados de todo el mundo. Él se encargó del problema entre Dios justo y la humanidad pecadora. Debido a que la redención de Jesús efectuó un complemento efectivo, el plan de Dios se pudo cumplir con todos los que creen en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, ¿ya? ¿Y qué van a tener? Mas tengan vida eterna, ¿ya? Ese es el plan de Dios para la humanidad, ¿ok? Ese es el plan de Dios, que se vuelve a, podríamos decir, vuelve a tomar nuevamente el rumbo, vuelve a tomar el camino. El enemigo lo había troncado, ¿ya? Pero Dios se encargó de que ese plan de redención que estaba predestinado por Dios se vuelva a retomar en la vida de Cristo, llegando a este mundo, ¿ya? Luego, queridos hermanos, continúa este plan. Luego que hemos aceptado a Cristo, como número 5, viene nuestra vida como creyente, ¿ya? Comienza nuestra vida como creyentes. Como creyentes o como nuevos resucitados por Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nos sucedieron varias cosas en nuestra vida que son maravillosas. Primero, queridos hermanos, para que lo recordemos, vuelvo a insistir, yo sé que estas cosas las sabemos, pero es bueno recordarlas. Fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿ya? Y recuerden, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, ¿ok? Y también fuimos salvados del juicio de la ira del Señor, ¿ok? Del juicio de condenación. Sí, vamos a ser enjuiciados, ¿ya? Pero no para condenación, sino que vamos a tener un juicio para recibir galardón, corona, ¿cierto? Por lo que hemos hecho estando dentro ya del reino de Dios, ¿ok? Y más que eso, hermano, Cristo vino a vivir a través de su Espíritu en nosotros, en nuestra parte más profunda. Entonces, mire qué maravilloso es esto de este plan de Dios para el ser humano. Ahora el Señor, queridos hermanos, nos ama y murió por nosotros, y ya no está fuera de nosotros, sino que ahora está en nosotros. Dice que el Padre y yo iremos y haremos morada, ¿dónde? En el corazón del hombre. O sea, Dios está morando en nuestro corazón. Y aquí, queridos hermanos, en esta quinta, podríamos decir, quinta etapa de este proceso, de este plan de redención,
es donde comienza nuestro crecimiento. ¿Ok? Por eso que me fue muy importante poder comentarle esto, el proceso de la redención de Dios, el plan de Dios desde el principio, ¿ya? Pero aquí, después que el Señor envió a Jesucristo, de ahí empieza nuestro crecimiento, nuestra vida como creyente. Busque a alguien, 1 Corintios capítulo 6, verso 17, y también 1 Corintios 15, 45, ¿ya? Para que veamos esta nueva Amén. vida como creyente. ¿Bien? Amén. ¿Ya? 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. ¿Ya? Ahí estamos hablando, ¿cierto? Ahí Pablo nos está diciendo que con el Señor ya somos uno, un espíritu. O sea, estamos unidos en el espíritu con el Señor. A través del Espíritu Santo estamos unidos. ¿Ya? Y 1 Corintios 15, 45. Amén. Bien. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Amén. ¿Ya? Ahí también vuelve a través de la palabra a afirmar lo que yo le estoy diciendo. Fue creado, ¿cierto? Lo que vi al principio en la creación, Dios sopló y puso espíritu viviente, ¿cierto? En el ser humano. Pero con la caída, ese espíritu murió, ¿cierto? El espíritu del hombre está muerto, ¿ya? Entonces dice ahí el versículo que hemos leído en el 15:45, como leyó nuestra hermana Jennifer, dice, pero el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cuando la Biblia habla del postrer Adán, está hablando de Cristo. Amén. ¿Ok? De Cristo, Sí. ¿ya? Él es el postrer Adán, para que vayamos viendo algunos conceptos de teología, ¿ya? El primer Adán era la naturaleza pecaminosa del hombre, de donde nacemos todos. Pero ahí en Génesis 3:15, Dios estaba determinando que iba a llegar esta simiente de Dios, el postrer Adán, ¿ya? Que es Cristo, y que él iba a venir con una naturaleza santa, ¿ok? Entonces, ahora podemos entender, querido hermano, dice, pero el postrer Adán le fue llamado espíritu viviente, espíritu vivificante. O sea, con el primer Adán nosotros morimos espiritualmente, pero con el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, vivimos espiritualmente. ¿Me entienden? A lo que la Biblia lo está diciendo, ¿ya? Esto indica, queridos hermanos, que el Señor como espíritu se mezcla con nuestro espíritu, ¿ok? Nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu de Dios, el cual ahora está en nosotros y es uno con nuestro espíritu, ¿ya? Esta es la manera en que el Señor, quien se hizo el espíritu vivificante por medio de la resurrección, a quien ahora está con nuestro espíritu. Ese hecho real para nosotros. Eso es real para nosotros. Es un hecho que nosotros lo palpamos, lo sentimos, ¿ya? En la epístola, anoten estos textos, en la epístola de Pablo, ¿cierto?, a los romanos, Romanos 8, 4, verso 6, ¿ya? Frecuentemente Pablo hace referencia a este espíritu mezclado. Si quiere lo buscamos. Romanos 8, para que lo veamos, que Pablo habla de esta unión del espíritu de Cristo con nuestro espíritu. Romanos 8, capítulo 4, verso 6. Mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ya? Entonces ahí Pablo está haciendo esta mezcla, ¿cierto? Los que han nacido, los que han revivido en el espíritu, no pueden, es imposible que anden en la carne. ¿Ya? Es imposible. ¿Ya? Porque hemos nacido